Aquí estamos para descubrir el principal secreto de los jugadores fuertes. Es triste saber que la gran mayoría de jugadores desconoce esta idea o se niega a aceptarla, y es una de las razones que se estanque en su mismo nivel por toda la vida. No importa cuánto entrene, cuánto vea, cuánto tiempo invierta o qué tanto se esfuerce. Soy Igor Smirnov, gran maestro internacional y entrenador de la Academia de Ajedrez a Distancia, y me siento especialmente feliz de compartirte este secreto. Veamos un primer ejemplo, una partida entre Carlsen y Nakamura. Entramos en una posición bastante complicada de medio juego. Es el turno de las negras, pero esto no importa mucho para lo que vamos a discutir. Quiero que supongamos que es tu partida y que tienes en las manos las piezas blancas. Observa y, de acuerdo a tus conocimientos, ¿qué opinas de la posición? ¿Cuál plan de juego se te ocurre? Te voy a decir lo que piensa mucha gente aquí. Se observa que el rey negro está expuesto, solo un peón lo cubre, y entonces empezarán a pensar únicamente en cómo atacarlo. Tal vez jugar torre G5 y luego llevar la dama allí, con el sueño de dar jaque mate en G7. Otro método más sofisticado envolvería a jugar torre E1 para dar jaque mate en la última fila. Ese tipo de cosas son las que piensa el jugador común, pero vamos a ver qué ocurrió realmente en la partida. Era el turno de las negras y jugaron torre G6, atacando el alfil. Magnus respondió con alfil E3, un movimiento que sorprende un poco porque se retira una pieza del ataque al rey en lugar de llevar más piezas allí. Dama C6, con una sencilla amenaza de mate. Y Carlsen responde caballo D5, que fuerza a su rival a intercambiar. Si no lo hicieran, las negras serían víctimas de caballo E7, que atacaría todas sus piezas más valiosas. De nuevo resaltamos que esto no es lo que esperaría ver un jugador común. ¿Por qué Carlsen propicia intercambios en lugar de atacar al rey expuesto de su rival? ¿Por qué no intentaba algún ataque? Se podría haber cubierto del mate con G3 y seguir jugando un medio juego de ataque al rey. ¿Por qué prefiere llegar a la siguiente posición? Alfil por D5, dama por D5, B6, G3, caballo D7, dama por C6, torre por G6. Se intercambiaron damas y la posición se convirtió en un final. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que Carlsen estuvo pensando? Saltamos a la posición final donde Nakamura se rindió. Es esta, porque queremos ilustrar bien nuestra idea. Siempre que muestro un ejemplo de este tipo a los estudiantes me preguntan ¿qué demonios fue lo que pasó? ¿Por qué las negras se rinden aquí? No hay mate, no se está perdiendo material, no se ve nada en el corto plazo. ¿Qué pasa? Sin la comprensión necesaria, el estudiante ve muy complicada esta posición y no puede entender por qué las negras se rinden. Esta es una de las cosas que los jugadores fuertes manejan a la perfección, mientras que los jugadores aficionados no logran comprender a fondo casi nunca en la vida. No digo que no lo puedan entender en algún momento, sino que no lo entienden en su verdadera dimensión. Me refiero a que los jugadores fuertes, por lo general, no ganan las partidas dando mates. La mayoría de las veces ganan porque coronan luego de ganar algún peón. En esta partida las negras se rinden porque saben que tarde o temprano los peones blancos del flanco de rey van a avanzar y coronar. En esta posición concreta, ahora mismo no hay claridad de cómo llegará a ser eso cierto, pero se sabe que ocurrirá. Vamos a ver otro ejemplo para explicarnos mejor. Otra vez tenemos a Magnus Carlsen con blancas, en esta ocasión contra Sergei Karyakin. Queda muy poco material en el tablero y muchos juzgarían que la posición es de tablas. Es el turno de las blancas
de Carlsen y veamos cómo procede. Alfil G7. Una táctica interesante para proteger el peón H. Si torre por H5, rey E6, plantearía una amenaza de mate con torre A8. Si alfil D8, hay otra manera no muy común pero posible en este caso de dar mate con torre F7 y torre F8. En la partida, Karyakin jugó aquí torre C6 y Carlsen logró jugar H6. ¿Cuál es el propósito de avanzar este peón? Fijar el peón negro en H7. Las blancas quieren tomarlo más tarde y entonces lo inmovilizan primero. Veamos cómo hace Carlsen. Rey F7. Frenando un poco el avance del rey blanco, ¿es cierto? Y amenazando darle jaque en C5 para hacerlo retroceder. Rey E4. Rey E8, vemos rápidamente estos movimientos. Y ahora puedes ver cómo ir por el peón H. Es muy sencillo. Torre A8 jaque, rey F7 y torre H8. Y ya estamos allí. Es difícil que las negras puedan protegerlo. Rey G6, por ejemplo, falla con F5. Las negras de verdad están en problemas. Si todavía te preguntas cuál es la importancia de ese peón, observa qué pasa. Vamos rápidamente. Torre C4, rey F5, otro jaque, alfil E5, cubre el jaque, alfil F8 y torre por H7, acaba de caer el peón. Rey G8 y aquí después de una táctica sencilla, torre jaque, rey F7, torre por F8, este peón va a coronar y Karyakin se rinde. Lo que hemos visto es que Carlsen convirtió una posición aparentemente tranquila y de tablas en una victoria. La verdad es que este escenario es muy común en los jugadores fuertes. En los últimos meses he estado estudiando varias partidas de Carlsen para la realización del curso Los secretos de los jugadores fuertes. En comparación con los jugadores aficionados, los fuertes atacan menos veces al rey para dar mate. Sus partidas se resuelven mayormente de la misma manera que vimos en este ejemplo, ganando algún peón y coronando luego. Incluso el perdedor acepta su derrota antes de que entre la nueva dama. Por otro lado, tengo que decir que cuando observas un super torneo los comentaristas usualmente te confunden. En función del espectáculo, los comentaristas escogen mostrarte principalmente partidas y continuaciones agresivas de ataque al rey. Eso hace pensar a los espectadores que el juego de alto nivel siempre es así, cuando en realidad es la excepción. Te voy a mostrar otros ejemplos más de cómo es que juegan los jugadores fuertes. Esta es de Carlsen con blancas contra Short. Examina la posición por unos segundos, pausa el video y piensa en cómo jugarías con las blancas. Hay unos pocos movimientos posibles. Alfil B6 es uno, pero que no tiene mucho efecto porque las negras podrían seguir con el intercambio de torres. Y luego de esto caballo D5, que obligaría al alfil de casillas negras a retroceder. Carlsen juega caballo C4. Y como siempre, cuando Carlsen hace sus jugadas, los espectadores se quedan sin entender su propósito. E5 parecía ser una mejor casilla, más adelante y más en el centro. ¿Por qué se retira el caballo de allí? La respuesta está en que Carlsen prefiere usar su estrategia favorita de atacar las debilidades del rival, es decir, los peones débiles y las casillas débiles.
El caballo desde C4 domina la casilla débil B6 al tiempo que presiona al peón negro de A5. Torre por D1, torre por D1, caballo D5, caballo B6, caballo por E3, F por E3, torre B8, la torre estaba siendo atacada. Luego de los intercambios, las negras han quedado en una posición donde no tienen muchas opciones. Sus piezas sufren de ciertos bloqueos. Rey F2. Buscando solucionar ahora el problema de desarrollo del alfil de casillas claras, las negras juegan E5. Y Carlsen aprovecha de inmediato la oportunidad para amenazar otro peón débil. La torre ataca simultáneamente al peón de A5 y al de E5. Es inevitable que caiga alguno. Alfil E6 y torre por A5. Carlsen gana un peón y tiene un plan claro por delante. Tiene mayoría de peones de 3 contra 1 en el flanco de dama. Entonces solo necesita avanzar estos peones. Tendrá que proteger algunas casillas para realizar estos avances, es cierto, pero ese es el plan. Finalmente terminará por coronar. De manera casi mágica para muchos, Carlsen gana la partida. Esta es la posición final en la que Short se rinde. Veamos un último ejemplo. Una partida entre el chino de élite Jin Liren con blancas y con negras Magnus Carlsen. Para unos ojos no entrenados la situación se ve compleja. No hay un plan directo que salte a la vista. Un jugador aficionado no tendría idea de qué hacer. Para Carlsen, resolver esta posición no tiene ningún problema. Empieza jugando G4. ¿Cuál es el propósito de este movimiento? Recordemos que una estrategia predilecta de los jugadores fuertes es atacar los peones débiles. Y pensemos en que antes de atacarlos es mejor fijarlos. Ahí está la razón de jugar G4. Carlsen quiere inmovilizar así los peones G3 y H2, para poder atacarlos más tarde. Liren juega caballo A5 y Carlsen de inmediato puede jugar alfil C5, abriendo la posibilidad de jugar alfil G1. Vemos que el plan negro comienza a tomar forma. Caballo C4, alfil G1. Caballo E3, contraatacando el peón de F5 que las negras protegen fácilmente con alfil E6. F por G4, F por G4, y ahora sí las blancas están en problemas. La única forma de evitar que su peón de H2 caiga ahora mismo sería jugar caballo F1. Pero el caballo quedaría relegado a una posición supremamente pasiva y si se le necesitara en otro lugar le tomaría mucho tiempo movilizarse. Mientras tanto las negras llegarían con su rey al centro y más tarde avanzarían su peón H. La presión aumenta y en algún momento el peón blanco en H2 tendrá que caer, dando paso a la creación de un peón pasado de las negras por allí. Carlsen ganó fácilmente esta partida. Puedes verlas todas completas en el archivo PGN que acompaña esta lección. Espero que en general hayas entendido la idea. Hay varios secretos que los jugadores fuertes esconden y que los aficionados ni siquiera imaginan. Los aficionados creen que desde el comienzo hasta el final la partida de ajedrez consiste en cazar al rey y luchar por darle jaque mate en toda oportunidad. La verdad es que para los jugadores fuertes ese tipo de partidas son la excepción. La estrategia favorita de los jugadores fuertes es ir por los peones de su rival. Te lo he demostrado aquí con varias partidas del número 1 del mundo Magnus Carlsen. Con lo enseñado en esta lección ya puedes ir entendiendo por qué Carlsen juega como juega. Esto aplica igualmente para cualquier otro jugador de alto nivel. Al comprender esta lección puedes encontrar planes en tus partidas más fácilmente. Es común que los estudiantes digan, en general sé cómo jugar, salgo bien de la apertura,
pero luego tengo algo como un bloqueo mental al no saber exactamente qué buscar en el medio juego ni en el final. Yo te digo que ahora tienes un plan. Aprende bien esta lección. Fija los peones de tu oponente y atácalos luego. Carson lo hace todo el tiempo. En esta lección te he revelado el principal secreto del juego de los jugadores fuertes. Y como dije antes en algún momento, he creado un curso donde revelo más. Son 9 secretos. Detalle a detalle explico en este curso qué hacen de diferente los jugadores fuertes en comparación con los aficionados. Al enseñarte estos 9 secretos, te estoy dando una hoja de ruta clara de los aspectos que debes trabajar en tu forma de juego. Al aprenderlos, estarás tomando el camino correcto para subir a niveles de expertos. Los jugadores de alto nivel utilizan estos secretos todo el tiempo. Gracias por tu atención. Ahora conoces el principal secreto de los jugadores fuertes. Busca en nuestro sitio web el curso completo. Los secretos de los jugadores fuertes te serán revelados.